25. ¿Han oído la palabra avivamiento? ¿Eh? Sí. ¿Y qué entendemos por avivamiento? ¿Mm? ¿Eh? Algo De vida. más animado, revivido. Exacto, ¿no? ¿Qué otro concepto tienen? ¿No han escuchado de esa palabra? Avivamiento. Pues de la vida, ¿no? ¿Eh? De la vida. Del fuego, avivar el fuego. Ándale, sí. En el ambiente cristiano, cuando se ha hablado de avivamiento, se ha hablado sobre todo de ciertas etapas en la historia de la cristiandad, ¿no? Y se comenta avivamiento, generalmente, rápidamente lo relacionan con un mover del Espíritu Santo, en el que el Espíritu Santo hace grandes cosas, prodigios, milagros, sanidades, señales, qué sé yo, ¿no? Y así, incluso aquí en México, ¿no? Hace que habrá sido como que se ha ido dando por épocas, aunque estrictamente hablando no se debería dar por épocas. O sea, el avivamiento en el Señor debiera ser constante. Es como una flama, ¿verdad? Que no se debiera apagar, una fogata, dice, aviva el fuego, ¿no? Es más, esa expresión está en la Escritura. Ajá. Pablito diciendo lo que acá Santiago, sino a Timoteo, aviva el fuego, ¿no? Ajá. Pues diciendo, atízale pues, ¿no? Que siempre esté ardiendo, que siempre esté calientito, ¿no? Que no te falte el fuego del Señor, ¿no? Y eso entendemos por avivar, ¿no? Porque las gentes estén siempre avivadas, es decir, animadas, sustentadas y viviendo prodigios, viviendo señales, ¿sí? Viviendo las cosas que Dios nos prometió, ¿sí? Los avivamientos se conocen como grandes movimientos del Espíritu Santo en el que hay sanidades, hay milagros y mucha gente se salva, ¿no? Desgraciadamente se conocen como ciertos eventos en la historia de la cristiandad, porque resulta que como que se dieron más en un lugar que en otro, ¿no? Y hay lugares en Estados Unidos famosos por que alguien se puso a orar y hubo un avivamiento tremendo y ganó un pueblo, una ciudad, ¿no? Y así en varias historias del mundo, en diversos países, ¿no? Los avivamientos, es decir, las temporadas, las épocas en las que el Espíritu Santo cayó en ciertos lugares, ¿no? Por la intercesión de muchos y pasaron muchas cosas fantásticas. La realidad es que debiéramos estar viviendo siempre en un avivamiento, ¿no? Y todos esperamos el gran avivamiento en el que, Dios haga cosas fantásticas con nosotros, ¿no? ¿Ustedes creen que es por etapas o debiera ser algo permanente? Permanente. Debiera ser algo permanente. ¿Vale? Bueno. No se olviden de esto, entonces. ¿Quién comenzó realmente el primer avivamiento? Jesús. Pues Jesucristo, efectivamente. ¿Por qué? Porque con el Señor Jesús, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Llegó. Se manifestó. Un montón de cosas, ¿no? Tantas. ¿Qué es lo que dice Juan 21-25? Que no se podrían ni, que no cabrían en los libros de todos. Y hay también, o sea, Juan, es el Evangelio de Juan. Supone que Juan está escribiendo y dejó escrito esto. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, subrayen la palabra hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Sí sabe qué quiere decir amén, verdad? Así sea. Así sea, sale. Ya han O sea- escrito unos 2 o 3 más, por lo menos. ¿Eh? Sí. Hubieran dejado escritos unos 2 o 3. No eran el primero. Ajá. O sea, en 3 años,
Fíjense qué fuerte está esto. En 3 años, Jesucristo hizo tantas cosas que si se pudieran escribir todas ellas, o sea, imagínate esta calle atiborrada de libros, ¿no? O sea, ¿sí me explico? O sea, una cantidad impresionante de cosas que, o sea, de acuerdo a la opinión de Juan, dice que si se escribieran todas, no cabrían en el mundo los libros que se escribirían de las cosas que, ¿qué? ¿Qué hizo? ¿Sale? ¿Qué hizo? El énfasis aquí está puesto en las cosas que él, ¿qué? Hizo. Y no en las que él dijo. ¿Sí? Ah, interesante. Jesucristo dijo muchas cosas. Muchísimas. ¿Sí? Pero aquí dice Juan, lo que él hizo es incuantificable. Ajá. El énfasis, digo, está puesto en las cosas que él hizo, tan es así que también tiene sentido que haya quedado registrado en la escritura un libro que se llama ¿qué? ¿Los qué? Hechos ¿De quién? de los apóstoles. O sea, curioso, ¿no? No son los dichos de los apóstoles, sino que los hechos de los apóstoles. ¿Sí? Hay un dicho popular que dice que el ejemplo arrasa. ¿Cómo va ese? ¿No? No me acuerdo, nada más me acuerdo de esa parte. Hay una parte anterior, dice, pero el ejemplo arrastra. Las palabras mueven, ¿no? Y el Sí, ejemplo arrastra. las palabras son importantes, ¿no? Pero el ejemplo arrastra, ¿no? O sea, se puede decir mucho y se puede hablar bonito, pero los hechos, al final de cuentas, son los que trascienden. Sí, claro. ¿Sí? Si tomáramos los evangelios, fíjense, si tomáramos los evangelios y empezáramos a quitar todos los hechos de Jesucristo, ¿qué quedaría? Jesús Si salió. empezáramos a quitar todos los hechos de Jesús, todo lo que él hizo, ¿qué quedaría? Obviamente, guardando la distancia, ¿no? O sea, ¿pero qué quedaría? La introducción. El sustantivo. Nada más la introducción. Como Pues Los de los apóstoles, ¿no? una teoría de vida más o como quedarían las palabras, unas palabras. ¿sí? De Jesucristo. Y sus palabras sabemos que son ¿qué? Son vida. Son vida. Son palabras de vida eterna, Sí. ¿no? Los apóstoles decían, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿sí? Si quitáramos todo lo que hizo Jesús de los evangelios, quedarían un montón de palabras de vida, ciertamente, palabras de vida eterna. Tus palabras son espíritu y son vida. Pero a ver, pero esas palabras hubieran tenido el mismo resultado sin el respaldo de todos los hechos que tuvo Jesucristo. No. Obviamente que no. ¿Sí? Porque ¿qué pasaba con Jesucristo? Jesucristo decía y hacía. Lo respaldaba. Ajá. Sí, es más, decía, pues si no me creen lo que digo, crean a lo que hago. ¿No les decía así incluso? Sí. Ujú. La gente le creía al Señor Jesucristo, ¿por qué? Que veía. ¿Por las palabras que decía o por las cosas que hacía? ¿Eh? Por las que hacían. Por las cosas que hacía, Pues eso fue lo que le daba como fama en todos lados donde iba. por supuesto. ¿Sí? Entonces, eso está fuerte. La gente creía en Jesucristo por las cosas que hacía. La gente que recordaba más, ¿el sermón o el milagro? ¿Sí? ¿Y no será para nosotros también un ejemplo? O sea, en esta vida no podemos solo hablar de lo bonito que es Jesucristo, ¿no? De todo lo que Él ha hecho con nosotros. La realidad es que en nuestra vida tiene que haber hechos que sustenten
todo lo que creemos y lo que hablamos, ¿cierto o falso? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Estas señales seguirán a los que ¿qué? Creo. ¿Qué dice? Estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen, ¿no? ¿Y qué señales serían? Puso unos ejemplos. En mi nombre Echarán para adentro. echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Beberán cosa mortífera y no les hará daño, ¿no? O sea, en mi nombre van a poder hacer un montón de cosas, ¿sí? Por supuesto. Entonces, esto nos lleva un poquito, ¿no?, a pensar qué calidad de cristianismo tengo, ¿no? ¿Puedo leerte algo que me encontré hace poquito que viene mucho al caso con eso? Dice, mucha gente no lee la Biblia, pero sí lee tus actitudes, lee tu integridad, tu tenacidad, tu disciplina, tu nobleza, tu ejemplo. Dios anda buscando gente que viva la palabra y que su vida hable del Jesús que deben conocer. Ajá, fíjate. Qué fuerte, ¿no? Jesucristo, las 2 semanas pasadas estuvimos hablando de ¿qué? De identidad, ¿se acuerdan? Sí. Ajá. Y vimos que Jesucristo sabía perfectamente quién era Él, de dónde venía y a qué venía, ¿sí? ¿Qué vino a hacer esta tierra? ¿Sí? Dijimos que alguien que sabe cuál es su identidad podía responder esas 3 preguntas, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿No? Y Jesucristo sabía perfectamente a qué venía, ¿no? Y lo decía, ¿sí? Y lo que hablaba lo respaldaban ¿qué? Los hechos que hacía, ¿sí? Pero imagínate que empieces a quitar todos esos hechos. Imagínate si quita del Evangelio, fíjate, vamos a hacer, acuérdense de lo que, menciónenme cosas que hizo el Señor Jesús. Convirtió el agua en vino, ¿no? Quita lo del agua en vino, quita la sanidad de la mujer con flujo, ¿se acuerdan? Sí. Quita la liberación del niño endemoniado, quita La resurrección de Lázaro. ¿quién? La resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. Los peces y los panes. Quita la multiplicación de los peces y los panes, los quita cielos. Pedro caminando sobre el agua, los leprosos sanados, la mujer sirofenicia sanada, el endemoniado de la sinagoga, y así, un montón, Su ¿sale? resurrección. ¿No? Si quitáramos todo eso, ¿qué quedaría? Palabra. Las ¿Eh? parábolas. Palabras. Sermones. Exacto, un buen speaker, ¿no? Sí. Palabra. Un buen conferencista, Sí, una Palabra. ¿a poco no? Palabra. ¿Sí? Pero aquí surge una pregunta. Conferencistas ha habido muchos, siempre los ha habido, ¿no? ¿Sí? Y de momento arrasan por la conferencia. Pero hay algo, un buen conferencista sin los hechos de Jesucristo hubiera trascendido por 2000 años. Hubiera continuado con seguidores por 2000 años. No. ¿Eh? No. Obvio no. ¿Por qué? Porque no son solo las palabras, los hechos arrastran. ¿Están de acuerdo? Ujú. ¿Qué es lo trascendente entonces? Obviamente no solo las palabras, sino los hechos. Y aquí viene algo. Lo que garantiza entonces la continuidad de la iglesia, ¿qué son? Los hechos. Los milagros, milagros, las ejemplos, señales y los prodigios que Jesús está haciendo. testimonio. Exacto. Ujú. ¿Queremos impactar vidas? Ajá. Que el Espíritu Santo se mueva de tal forma en nuestras vidas que sean las señales las que nos sigan. Y no nosotros a la señal. Exacto. Estamos buscando las señales cuando las señales son las que nos deben seguir. Mira, ahí va Maris, señales, o sea, alcáncenla, ¿no?
¿Sí me explico? ¿Qué señales? Milagros, prodigios, ¿sí? Sanidades, cosas sobrenaturales. ¿Qué te sigue hoy en día? ¿Te siguen las angustias? ¿Te sigue el estrés? ¿Te siguen las preocupaciones por esto, por lo otro, por el pleito, por la lana? ¿Qué te sigue? ¿Qué preferirías que te siguiera entonces? Interesante pregunta, ¿no? Ujú. ¿Qué quieres que te siga, pues? ¿Cómo terminan los evangelios en algunos lados? Y Jesús confirmaba a la palabra con qué? Con milagros, señales y prodigios. ¿Sí? Tú puedes ser muy buen speaker, tú puedes ser muy buen conferencista, ¿sí? Pero las señales te deberían seguir. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no, madre? Doña Milagros, la semana pasada aquí la señora fue que víctima de un milagro. ¿Eh? Ustedes saben que una infección, sobre todo en una muela, en la parte de arriba, puede ser bien peligrosa, ¿no? Sobre todo si permanece, porque poco a poco va desgastando el hueso, ¿sí? Y tan fuerte puede ser que puedes llegar a perder el ojo, ¿sí? Y puede tener trastornos varios. Pues de una de esas, mi mamá Dios la sanó la semana pasada. El jueves pasado. El jueves, para ser exactos, ¿verdad? El jueves pasado llegué y estaba así, como está ahorita, no tenía nada. Y unas horas antes estaba así. Y después de estar orando, ¿qué sentiste, madre? ¿Qué sentiste? Pues que sentía que todo me desaparecía, había un vacío. Me sentía yo muy inflamada, con mucho dolor. Les voy a... Todo desapareció. Dice que en un momento dado empezó a sudar y empezó a sentir un calor bárbaro. Y dice que empezó a sentir como aquí, como que se recogiera todo lo que hubiera aquí. Y ¡fum! Y se fue. Se fue dolor, se fue inflamación, se fue todo. Infección. Ajá, se fue infección. Ajá. Y de repente ya se podía tocar y decía, ¿qué pasó, no? Casi. Ajá. Se los platico fácil, ¿no? Pero vivirlo es otra experiencia. ¿Sí me entienden? ¿Ah? Sin el milagro de la resurrección, por ejemplo, no tendríamos cristianismo. Sí saben, ¿no? Dice Pablo que si la resurrección no existe, si Jesucristo no resucitó, van a es nuestra fe, ¿no? Y que la gente nos debiera tener lástima por eso, pues, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Ahora, qué fuerte, ¿no? O sea, que imagínense, el cristianismo tiene como fundamento un milagro, ¿no? Sí saben que los cristianos no se llamaron a sí mismos cristianos, ¿no? La gente de afuera les empezó a llamar cristianos, y eso está en la escritura. La primera vez que les llamaron cristianos a los cristianos fue en Antioquía. ¿Pero por qué les llamaban cristianos? Porque eran de Cristo. Porque los oían hablar como Cristo, caminar como Cristo, reaccionar como Cristo, y seguramente señales y milagros que los seguían. O sea, pues le sucede lo mismo que al cuate ese que se llamaba Cristo, ¿no? Imagínate que te conocieran o que la gente supiera que eres cristiano. Ajá. Porque se te nota. Porque se te nota por las señales que te siguen. Ya, eso está suave, ¿no? ¿Eh? ¿Eso está de otro nivel o qué?
Sí. Ahora bien, las cosas que Dios hace, las cosas que Dios hace, muchas quisiéramos entenderlas, ¿no? La realidad es que hay muchas cosas, si no es que la mayoría, que no entendemos cómo las hace. ¿Están de acuerdo? Pero las hace, ¿sí? Vamos a empezar con ejemplos leves. ¿Te es raro, por ejemplo, que la gente se ría ante un evento, ante un estímulo? O sea, vas al teatro y la gente se ríe, vas al cine, la gente se ríe, ¿no? ¿Ante qué? Ante lo que dicen, ¿no? Eso es natural, ¿no? Hay un estímulo, ¿no? ¿Sí? Alguien cuenta un chiste y te ríes, ¿sí? Eso pasa en muchos lados y es lo normal. Un comediante te cuenta un chiste y te ríes, eso es lo natural, ¿no? ¿Qué sería lo sobrenatural? No reírse. ¿Eh? No reírse. Que te rías sin que haya chiste. ¿Eh? Que te rías sin que haya chiste. Exacto, que nadie te dijera nada y te rieras, Ah, ¿no? También. Eso es, ¿no? Sin decirte nada que te empezaras a reír, ¿o no? Hay quienes lo hemos experimentado aquí, no todos, ¿sí? Pero hay gente que ve eso como algo raro, ¿no? Y eso cuando sucede sencillamente es obra del Espíritu Santo. Eso es el gozo del Señor. La Escritura dice, el gozo del Señor es mi fuerza, el gozo del Señor es mi fortaleza. Que no te sea raro en un momento dado que estés en tu lugar secreto orando, pues, y que venga el Espíritu Santo y te llene de gozo y te empieces a reír, y que no pares de hacerlo. Eso es sobrenatural, ¿o no? ¿Sí? Eso es el Espíritu Santo trabajando en tu vida. Y no nos debiera extrañar que cosas como esas se sucedieran en este tipo de reuniones o en cualquier reunión donde 2 o 3 estén reunidos en el nombre del Señor. Ahí va a estar Él. Ahí va a estar Él porque es lo que Él prometió. ¿Sí me siguen? Pues no los llamaban a los apóstoles cuando llegó el Espíritu Santo, dijeron que estaban borrachos, ¿no? Estos están borrachos y llenos de mosto, ¿no? ¿Y qué había pasado? El Espíritu Santo los había llenado de tal manera que no podían ni estar en pie, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo hace un borrachito? Pues así, imagínenselo, ¿no? Pero lleno del Espíritu Santo. No sé quién quiera eso, yo sí. Yo sí quiero estar lleno del Espíritu Santo porque ahí es cuando Dios opera, ¿sí? Ahí es cuando Dios sana, ahí es cuando Dios te habla. Lo contrario de esto es que, imagínense, si la depresión es tan fuerte en alguien que lleva a una persona incluso al suicidio, ¿no? Es decir, si Satanás puede provocar emociones tan profundas en una persona, entonces, ¿acaso Dios no puede hacer eso y más con las emociones correctas que el Espíritu Santo trae? Sí, ¿no? La Escritura dice que el Espíritu Santo nos anhela. ¿Tú has anhelado algo? Una cosa es querer algo, ¿no? Ajá. Pero ya un anhelo ya es como que una rayita más arriba, ¿no? Y es estar así como que lo necesito, lo quiero, lo anhelo, es estar necesitando constantemente eso. Pues la Escritura dice que el Espíritu Santo te anhela. O sea, a tal grado de comunión quiere llegar el Espíritu Santo contigo, que llega un momento dado en que Dios se goce de tenerte ahí cerquita, pues, ¿no? Pegadito, apapachadito, y que empieces a experimentar lo que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Me siguen? ¿O está muy loco lo que les estoy diciendo? Y algunos tienen cara de que, ¿what? ¿Eh?
entraré a la presencia de Dios, al trono de mi Dios, al Dios de mi alegría, al Dios de mi gozo. Eso lo encontramos en los salmos a cada rato. Ajá. David decía, entraré a tu presencia con acciones de gracias, ¿sí? O sea, con gratitud, con cántico, con regocijo. Ujú. ¿Ve? Como dice la escritura, de los que maman fundaste la alabanza. No El martes en casa de mi mamá, mis hermanos estábamos platicando y les dije, ay, ya sube la manita para la alabanza. Y no me acuerdo cómo salió el tema y me dicen, es que tú ya eres rara. Y ya me iba a enojar y no, ustedes son los que... Digo yo, no, bueno, dije, justo eso dijeron hace poco en la iglesia, que si la gente te empieza a ver diferente es un buen paso. O sea, que va bien. Bendito Dios. Entonces les dije, les hice así, ya mejor no te creo. No es cierto, hermana, no es cierto. Pero yo así, ya me iba a hacer y me acordé y dije, pues sí, ya soy diferente. Por supuesto, esa es parte de la diferencia que Dios va haciendo. Esa pequeña no dudo que debe a ángeles de repente, pues. ¿Eh? Ujú. Por eso el primer avivamiento es, dijimos, el de Jesucristo. ¿Tú estás? Bien lo decías, mi hijo. El primer avivamiento es el que provoca a Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, cuando él resucita al hijo de la viuda de Naín y le dice, mujer, o sea, no llores. Como diciendo, o sea, no me gusta verte llorar. Lo que quiero, o sea, es verte gozosa, pues. Por eso que Dios levanta a un profeta y visita a su pueblo. Es lo que dice la escritura de Jesús. Y Dios está, la buena noticia es esta, o sea, Dios está por levantarte a ti, pues. Cada quien toma. A ver, ¿cómo les digo? O sea, dice la escritura que las promesas de Dios son en Cristo Jesús y son sí y son amén. ¿Sí me explico? O sea, que la promesa de Dios es verdadera, su palabra es verdadera. Pero ¿quién la hace efectiva? ¿Quién puede vivir lo que Jesucristo dijo? Solamente el que lo cree, pues. ¿Por qué caminó Pedro en el agua? Creyó. O sea, porque creyó. La pregunta es, ¿estaremos nosotros llamados a caminar sobre el agua? Sí, por supuesto que sí. La cuestión es cuando tengas presente la oportunidad, y no se trata de estar exactamente en la misma situación que estuvo Pedro en la barca, ¿verdad? Ajá. Pero puede ser figurativo, o como puede ser también igual, no lo dudo. Ajá. Pero cuando se te presente la oportunidad de bajarte de tu barca, entendiéndose como tu único sostén, ¿no? Tu último refugio que tienes para agarrarte, ¿no? Y Dios te diga, mijo, véngase para acá, camínele, que digas, ay, hijo, Señor, ¿qué vas a hacer? Mira, aquí en la barquita estoy a todo dar, Señor, ni me mojo, ay, y tengo chance de sobrevivir, ¿no? Pero eso de que me llames a bajarme de ella, aguántame tantito, ¿no? Ajá. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dudar? ¿Te vas a quedar ahí en tu último refugio? Ajá. ¿O no vas a tener nada a qué aferrarte y decir, Señor, porque tú lo has dicho, yo voy? Y que experimentes el milagro. Qué distinto, ¿no? Qué distinto. Porque la cuestión es esa, o sea, ¿cómo estamos viviendo lo que Jesús nos está ofreciendo? ¿Cómo estamos experimentando lo que Jesús nos ha prometido?
Porque es padrísimo estar oyendo muchas palabras, ¿no? Sermones hay un montón, ¿no? Padrísimos, ¿no? Pero no es tanto lo que oímos, sino lo que vivimos. ¿Sí o no? ¿Voy o me regreso? ¿Podemos tener esta reunión? O sea, jueves tras jueves. Sí, por supuesto. Ajá. Pero la Escritura pregunta en Corintios, ¿qué hay pues cuando os reunís? Cada uno tiene salmo, tiene alguna alabanza, tiene algo que decir, tiene algún testimonio, tiene alguna palabra de oración. O sea, ¿qué es pues de tu vida de jueves a jueves pues? ¿Cómo se mueve Dios en tu vida como para decir, esta semana me pasó esto? Esta semana tengo algo que decirles porque me pasó esto. El Espíritu Santo hizo tal cosa en mi vida. El Espíritu Santo me sanó. Dios me contestó esta oración. Estuve orando por esto y pasó esto. Ajá. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene la fe? Del oír. ¿Quieres tener fe? Escucha lo que Dios hace. Escucha lo que Dios hace. No solo en otros, sino en la Escritura. Porque la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios en tu vida tiene que ser algo que provoque vida. Porque las palabras del Señor son eso. Palabras de vida. ¿Sí me explico? De vida eterna, pues, palabras de poder. Y para que las cosas, o sea, para que Jesús hiciera un milagro, ¿qué es lo que hacía? Lo decía, ¿no? Está la palabra, claro, estaba la palabra hablada, la palabra doctrinal, digamos, pero por otro lado también está la palabra que implica hechos, ¿sí? La palabra que da lugar a milagros, ¿sí? Por eso tenemos que aprender incluso a orar. A ver, ¿ustedes creen que Pedrito en la barca no se tuvo que haber fajado bien los pantaloncitos como para decir, me voy a bajar al agua? O sea, al agua. Confiando solamente en la palabra que el Señor Jesús le había dicho. Díganme una cosa, ¿se requiere valentía o no? Sí. Sí. Bueno, pues valor necesitas entonces para atreverte a orar por alguien. Necesitas ese coraje, ese valor. ¿Sí? Señor, voy en lo mismo que hizo Pedro, pues voy en tu palabra, Dios, porque tú lo dices y voy a orar. No sé si me explico. ¿Eh? ¿Qué clase de vida en Cristo, pues, estamos viviendo? ¿Nos falta mucho? Sí, ciertamente. Pero pues trata de acortar de la distancia. ¿Cómo? Procurando los milagros. Dices, bueno, a ver, necesidades sobran, ¿o no? Aquí tenemos necesidades para orar por sanidad. Ahorita lo vamos a hacer, ¿o no? Tenemos que poner en práctica, pues. Escucho, hablo, lo digo y veo qué pasa, ¿no? Y lo creo. ¿Eh? Un avivamiento se caracteriza porque no solo hay palabras que se dicen, sino cosas que suceden, cosas que pasan. ¿Sí están de acuerdo? Sí. El Evangelio es demostración de que, ciertamente de sabiduría, de conocimiento del cielo, lo que quieran, pero también dice la Escritura de demostración de poder. Porque dice, yo no vine ante ustedes con palabras necias, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. ¿Sí?
señales y prodigios seguirán a los que creen, ¿o no? Ajá. El Espíritu Santo estaba sobre Jesús para sanar. ¿Se acuerdan de esa parte de la Escritura cuando llega el Señor y toma una parte del libro de Isaías estando en la sinagoga y dice, a ver, les voy a leer esta parte, dice, el Espíritu Santo está sobre mí, ¿para qué? Por cuanto me ha ungido. Para dar Y me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Dar buenas nuevas a los pobres, Sanar a los quebrantados de corazón. sanar a los quebrantados de corazón, Pregonar libertad. libertad a los cautivos Vista a y los vista ciegos. a los ciegos. Liberar a los oprimidos. El Espíritu Santo está sobre mí. Pregunta, ¿el Espíritu Santo está sobre ti? Sí, sí, no temas en decir sí. O sea, Jesucristo vino a hacer morada en tu vida a través del Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sí. ¿Me siguen o no me siguen? Voy y me regreso. Sí. Sí. Ajá. Entonces, Jesús, lo decía, ahí está la palabra doctrinal, el Espíritu Santo está sobre mí, ¿sale? Pero no fue hasta que dio la palabra al paralítico que las cosas ocurrieron. Imagínense si nada más les hubiera leído, el Espíritu Santo está sobre mí, y ahí se va. ¿Qué hubiera pasado? Todos se hubieran quedado, ok, y luego... Pura teoría. Exacto, exacto. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Que pasemos de la teoría a la vivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que te catapulta a otro tipo de vida. Eso es lo que incrementa tu fe. ¿Sí me explico? Eso es lo que te lleva a otro nivel para certificar en tu vida que Dios es. No es que te lo platiquen. O sea, yo lo puedo vivir, yo lo puedo testificar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo he vivido. Ese es el punto a donde Dios te quiere llevar. ¿Sí estamos? Ahora, ya nada más cerrar con esto. No pretendas entender a Dios para que las cosas sucedan. ¿Sí? Todo este que lo estoy comentando, la verdad es que me encantó, es una palabra que dio Cash. Y dije, o sea, me encantó y me pegó durísimo. Y es bien cierto, no necesitamos a veces entender todas las cosas. De hecho, difícilmente Dios nos hace entender las cosas cuando quiere hacer algo con nosotros. Y decía, por ejemplo, nadie tomó aquí una clase de cómo respirar cuando nació, ¿verdad? Para poder respirar. ¿Cierto o falso? ¿No? Sí, sino que sencillamente funciona, ¿no? Y te podrías morir sin saber cómo es que la sangre va y lleva todos los nutrientes a tu cuerpo, el glóbulos blancos, glóbulos rojos. Te podrías morir sin saber eso y funcionas. ¿Sí o no? Sí. Pues muchas veces los hechos de Dios son así. No necesitas entenderlos para que sucedan. Un milagro es un milagro precisamente porque va más allá de las leyes naturales. Por eso es un milagro, ¿correcto? Sí. Entonces, no necesitamos que Dios nos dé A más B igual a C. No, lo que Dios necesita es que le creamos en cómo haga las cosas. Pues no sé cómo las haces, ni entiendo cómo las haces, pero creo que las haces. ¿Sí me explico? En los tiempos de Jesús pasaban cosas y decían, ¡demonio tiene! Hacía cosas buenas y decían, ¡demonio tiene! Y había otros que decían, no puede ser. Tiene que venir de parte de Dios porque nadie antes había hecho estas cosas. ¿No? Cuando las suceden, ¿sí?, sale a flote los dos tipos de gente. La gente que cree y la gente que no cree, ¿no? Que le quiere atribuir a otros entes, ¿no? Las cosas que se están haciendo.
La presencia de Dios efectivamente divide. La presencia de Dios efectivamente saca a relucir lo que realmente es la gente. Y ahora hay esto. Vamos a cerrar con esto. A donde quiera que vayas, tú llevas la presencia de Dios. Y depende de ti que esa presencia fluya. Tenemos que orar por cosas sobrenaturales, por cosas que van más allá de nuestro entendimiento. Porque Dios no cabe en esta bóveda craneal, entiéndanmelo. Ajá. Dios es mucho más allá de lo que podemos percibir o pensar. Un Dios sin límites. Entonces debiéramos no tener límites. Tenemos que aprender mucho, ¿no? ¿Sí? Lo voy a permitir dejarle hasta ahí. Solamente abrir pues nuestra posibilidad, abrir nuestra expectativa de lo que Dios puede hacer. Cierren sus ojos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pensar. Vamos a pensar en las cosas que tenemos o que identificamos como problemas, ¿no? Vamos a identificar las cosas que nos detienen a veces o que merman nuestra fe, por ejemplo. Las cosas que nos van minando nuestra capacidad de creerle a Dios, ¿no? Cosas imposibles, cosas en las que uno puede decir, no, esto ya no tiene arreglo, no hay modo en que esto se arregle. Y vamos a permitirnos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y empiece a traer su soplo, empiece a ministrarnos. Empiece a acariciar tu alma, te empiece a envolver en un ambiente de paz y empiezas a sentir un gozo inexplicable, algo que Dios está poniendo en tu alma, en tu corazón, en tu cuerpo incluso. Empieces a sentir la presencia de Dios, que empiezas a decir, Dios, a final de cuentas, tú eres el Todopoderoso. Señor, a final de cuentas, tú no has dejado de amarme. Dios no ha dejado de amarte. Dios no ha claudicado ni se ha cansado de bendecirnos, de amarnos. Dios no se ha cansado de bendecirte. Y está dispuesto a hacer grandes cosas contigo. Quiero que repitas conmigo, el Espíritu Santo está sobre mí. El Espíritu Santo está en mí. Él me está capacitando para poder llevar a otros el mensaje de salvación. Y las señales me van a seguir. A través de mis manos, Dios va a hacer prodigios. Por lo que
Dios, ayúdame ayúdame a creerte. a creerte. Esta es mi oportunidad Esta es mi oportunidad para crecer en ti, Señor. para crecer en ti, Señor. Ayúdame Ayúdame en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sigue con tus ojos cerrados. Porque Dios está aquí. Te cuentas, Dios está aquí. El Espíritu Santo se mueve. A cada uno repartiendo. Trae todas tus cargas. Si ya identificaste todo aquello, ahora ubica la cruz de Cristo y decir, Señor, aquí te lo traigo, Dios. Este es mi problema. Esta es mi necesidad. Si es de salud, Señor Jesús, traigo este asunto a la cruz de Cristo. Yo sé que por tu llaga yo he sido sanado, Dios. Pagaste por mis enfermedades. Fuiste a la cruz por mis enfermedades, Dios. Si tienes problemas económicos, Dios nos hizo ricos en Él. Tenemos provisión de Dios en Él. Está escrito, no hay justo desamparado que pase hambre, ni su simiente que mendigue pan. Pídele a Dios, pídele a Dios. Dios a ti te escucha y tu oración debe ser la que se oiga más fuerte en el trono de Dios. Dios te escucha, créele. Dios te recibe, créele. Dios te ha sentado en un lugar celestial a un lado de su Hijo, créele. Tienes acceso al Padre, créele. Dios te hace diferente a los demás, créele. Sí, efectivamente. Oh Dios, oh Jesús, Señor. Espíritu Santo, redarguye, límpianos. Que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado, Dios. Redarguye, Dios. Y trae tu presencia, Señor Jesús. Trae tu salud, Dios. Trae tu provisión, Dios. Señor, manifiéstate en cada problema, Señor, que te están presentando en este momento, Dios. En el nombre de Jesús, Dios. Padre, Espíritu de Dios, envuélvenos, Señor, en tu presencia, Dios, que cada uno sienta tu presencia, Señor bendito. En el nombre de Jesús, Dios. En el nombre de Jesús, Dios. Espíritu Santo, muévete, Señor Dios, muévete, Padre. Oh Dios, Dios, ven a inundar este lugar, Señor. Ven a inundar este lugar con tu presencia, Señor Dios. Haznos saber que estás con nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. ¿Cómo se sienten?